Bien, y José Vázquez nos va a mostrar a esta hora qué es lo último que ha ido encontrando, porque cada día es un nuevo hallazgo. Así es, José, vamos a ver si ya tenemos la imagen con José Vázquez a las 8 de la mañana con 9 minutos. ¿Cómo avanza este documental de Latina Noticias? Adelante, José. ¿Cómo están? Continuamos recorriendo el Parque Nacional del Manu, estamos en Cocha-Cachu y estamos observando un árbol enorme que supera los 50 metros de altura. A este árbol le conocen como Wangana caspi, quiere decir árbol de Wangana. La Wangana es un animal parecido al cerdo que anda en manada entre 50, 60 hasta 100 especímenes. Hay que tener cuidado con ellos, cuando se están acercando despiden un olor muy característico y eso nos indica que tenemos que ir a refugiarnos un poco. Y miren, para que les muestre las dimensiones justamente de este enorme árbol que es uno de los cimientos, de pronto de los que forman la estructura de los bosques que tenemos en esta parte de nuestro país. Yo soy insignificante al lado de este árbol, ¿no? Me estoy metiendo solamente en una de las aletas que viene del árbol y como pueden ver tiene varias que están sosteniéndolo, lo adhieren al piso para que pueda soportar tremenda carga y a partir de ahí también hacer que sube el agua necesaria para alimentar a las hojas que tiene por encima y seguir con el proceso de la fotosíntesis. Nos acompaña acá César Flores, él es director de San Diego Sub Perú. ¿Cómo está, César? Además es forestal, ingeniero forestal. ¿Nos comentas más sobre estos árboles que estamos viendo ya en algunos sectores que son sumamente prominentes, son muy grandes y tienen cientos de años? Más o menos este tendrá más que 500 tal vez años, ¿no? Sí. ¿Y por qué son importantes? La mayoría de estos árboles, en especial este individuo de Wangana caspi, produce frutos en la época de lo que sería nuestro verano, entre enero, febrero y marzo, frutos que son alimento de la fauna de aquí de este bosque, aves, también monos, y cuando las semillas caen vamos a ver aves terrestres como trompeteros, paujiles y perdices comiendo los frutos. Es decir, para empezar, un árbol de esta especie, de la Wangana caspi, es una fuente de alimentos para la fauna del bosque, fauna que a su vez es dispersadora de las semillas precisamente de individuos como este Wangana caspi. Eso es uno de los elementos por los cuales son importantes, porque son alimento para la fauna. Pero en segundo lugar, el tamaño, eso es uno de los tamaños de los más grandes que hay en el bosque, ayudan junto con los otros gigantes que forman parte de la estructura del bosque maduro, del bosque viejo como el que estamos ahora recorriendo. Y son denominados como árboles, me decías, emergentes, ¿no? Que digamos superan en tamaño al resto de los que están en el bosque y también generan todo un ecosistema, ¿no es cierto? Y además dan servicios ecosistémicos. Así es, alimentación para las aves, generan el microclima necesario para que otras especies puedan empezar a desarrollarse cerca de él. Y también, como tú lo has mencionado, son grandes bombas de agua y, como hemos dicho, la mayor parte de la vegetación amazónica bombea agua del suelo hacia la atmósfera, que eventualmente se constituye en una parte, hasta la mitad se dice, de la lluvia que cae en la Amazonía es generada por la propia vegetación que habita en ella. Agua que es vital, por supuesto, para la vida. Y ustedes vean entonces estas aletas que tiene, son enormes. Más o menos necesitaríamos unas 30 personas haciendo el cálculo para bordear todo el perímetro de este gigante, de este Wangana caspi, ¿no? Imagínense, tiene más de 500 años. Acá está Mateo Mamani también con nosotros, que es guardaparques, y que justamente uno de los trabajos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas es velar por el cuidado de especímenes como ¿no? De estos árboles que estamos observando ahora, que no solamente se encuentran aquí en Cocha-Cachu, sino también en otros espacios, por ejemplo el Limonal, que es una estación, un puesto de control que tiene el CERNAM. Hemos visto algunos por ahí, otros cedros también en Paquitza, por ejemplo, ¿no? Entonces, son importantes también esto y ustedes trabajan para que estén cuidados. Así es, mi estimado José. Los árboles solamente lo podemos apreciar ya pues ahora en esta actualidad en las áreas naturales protegidas, ¿no? Así como lo están viendo ustedes en vivo y en directo.
son característicos, ¿no? Por las aletas que presentan estos árboles. Entonces, como bien se dice, proviene, ¿qué se llama? Proviene de dar alimento a las especies como las huanganas, como a las aves, y también tiene como unas especies como, ¿cómo se llama esto? Como una casa de las huanganas y de las personas también, ¿no? En momentos cuando una persona se desaparece, le sirve de refugio también, ¿no? Entonces, son muy característicos estos árboles que se puede ver en los parques o en las áreas naturales protegidas del Perú, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y claro, dentro de la cultura, digamos, machiguenga y demás comunidades nativas que viven a lo largo de los bosques, representan también muchísimo, hay mucho respeto, admiración por estos árboles que son longevos, que tienen cientos de años, como les decíamos. Nosotros somos nada frente a un árbol de esta naturaleza, frente a un gigante en el bosque que le da soporte a todo este ecosistema. Adelante. Nuestro compañero José Vázquez está, como sabemos, recorriendo el Manu. Vamos a ver qué tiene hoy para nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Habían visto alguna vez un árbol de esta forma, que parecen unas lianas que van subiendo hacia el cielo? Bueno, se llama mataárbol y es una amenaza para muchos árboles también aquí, porque lo que hace es adherirse al tronco, buscando sol, trepar, y finalmente por eso el nombre, porque termina matando al palo que se encuentra o al árbol que se encuentra en su interior, en este caso un cedro. Si pueden ver ahí en una de las rendijas, en una de las aberturas que tiene, hay un tronco viejo, una corteza que parece también ya vieja, digamos. Es un cedro que ya está muriendo. Nos acompaña César de la Estación Biológica Cocha Cashu, para que justamente nos comente esto. Además, él es especialista en estos temas. ¿Cómo está, César? Mucho gusto. Sí, es un fenómeno bastante extraño, poco conocido para alguien que como yo vine de la ciudad y se sorprende al ver este tipo de hábitos de algunos árboles como los matapalos, que empiezan a crecer desde arriba. Es decir, tienen unos frutos muy ricos y muy apetecidos por la fauna silvestre, que son depositados en las ramas de los árboles grandes y que allí germinan y poco a poco van enviando sus raíces, y una vez que llegan al suelo y se establecen, pues ya aprovecharon el árbol hospedero como soporte, instalan sus raíces y empieza este proceso que es lento, pero que, como se puede estar viendo el público, va apretando y eventualmente, no digo asfixiando, pero ahogando, usando el término figurativo, al árbol que le dio soporte inicialmente. Crece al revés, entonces, de arriba para abajo, ¿no? Y me explicabas tú que primero, digamos, es largo, ¿no? O sea, va creciendo en tamaño, digamos, y luego ya en grosor, ¿no? Es sumamente interesante, un fenómeno que para muchos que no somos de la selva y hemos llegado, es ese fenómeno, si ustedes están viendo, es como esta película de ciencia ficción donde hay como una cobertura externa de color negra y luego va envolviendo al personaje y lo cubre completamente. Estamos hablando de Venom en Spider-Man, una cosa así, ¿no? Es exactamente lo que ocurre, está empezando a cubrirlo completamente, y si regresáramos en 20 años lo vemos completamente limpio, completamente unido, como si nada hubiera pasado, excepto por el ojo del experto que sabe que es un matapalo y que hubo algún árbol que originalmente le dio soporte y en este caso no es grave, porque este cedro que le ha dado soporte es un cedro que ya estaba en el término de su vida, ya había cumplido sus probablemente 180, 190 años de vida, que esta especie de cedro alcanza, no va más allá. Bueno, es una amenaza para otros tipos de árboles también, ¿no? O sea, cedros, y el tamaño que alcanza depende, digamos, del árbol donde se adhiere. Exactamente. También se ve con frecuencia en palmeras, pero empieza a crecer mucho más alto y más rápido si encuentra un hospedero que es un árbol tan alto como el cedro, o como una especie o algunas veces otros matapalos también. Entonces, mientras más grande es el hospedero, rápidamente alcanza mejor el dosel, ¿no? La parte de arriba. O sea, también se puede ir a otro matapalo. Sí, he visto esos casos también, a otro matapalo.
Bueno, acá ya entonces conocen a través de estas imágenes que estamos recogiendo para el documental Nuestro Bosque al matapalo, que es una amenaza, digamos, para otras especies de árboles, otros tipos de árboles, y tiene esta particularidad, ¿no? Es como si fueran lianas, digamos, que van en realidad bajando desde la copa hasta llegar aquí al suelo y donde ya forman el soporte para sostenerse por sí solos y ya no necesitan, en este caso, como nos explicaba César, al árbol donde se apoyaron inicialmente. Es enorme, tendrá unos 40 metros de alto aproximadamente y ya comienza a notarse también ahí sus hojas donde dan frutos y estos frutos son exquisitos, muy dulces, sobre todo para los monos, ¿no es cierto? Monos. Aves, las monos, las aves, pero también cuando caen al suelo encontramos perdices, encontramos paujiles. Algunas veces me han comentado que hasta tortugas terrestres vienen a comer los frutos, porque lo importante de estos ficus, ficus es el género de este grupo de matapalos, es de que producen fruta en una época como ahora, la época seca donde hay escasez. Entonces cada vez que hay un individuo que está fructificando, podemos ver fácilmente 4 a 5 especies de monos y debajo perdices, paujiles y pavas y también añujes comiendo. Perfecto. Ahí está entonces, para que ustedes conozcan a este árbol conocido como el matapalo. Adelante. Muchísimas gracias a José por toda la información. Como ven, este es el mapa. Está el Parque Nacional del Manu ubicado en Madre de Dios y va a ir recorriéndolo para traernos toda la magia de nuestros bosques.